Einstein pues siempre dijo que el azar, que Dios no juega a los dados con el azar, él no creía en el azar, él siempre indicaba que todo tenía una causa-efecto y que todo el universo estaba fijado por unas leyes, por unos patrones determinados. Esto, como decíamos, se refiere también a la física cuántica, ¿no? Que en ese momento, más que la física cuántica, el determinismo de las subpartículas que eran simplemente probabilísticas, ¿no? Que actualmente con la tecnología actual no podemos detallar dónde se encuentra un electrón, solo podemos saber la probabilidad de dónde se encuentra más o menos. Pero bueno. Y bueno, explicaciones, lo hemos dicho antes. Las casualidades es una de las explicaciones. Evidentemente, que sea todo cuestión de azar puede ser. Hay cuestiones por las cuales parece que hay más, digamos, otro significado más allá del mero azar, ¿no? Como puede ser los significados más psicológicos o de transferencia de información, como contaremos. El proceso del SAR, del sesgo... El sistema de activación reticular es un proceso cerebral, es un proceso psicológico que lo que hace es, de alguna manera, filtrar todos los conocimientos que tenemos. El SAR es el que rige también, es un sistema que nos rige en la vigilia y el sueño, y es mediante el cual se fijan también los conocimientos, ¿no? cuando estudiamos y demás. Y establece un filtro de la información que nos permite decantarnos, digamos, poner nuestro foco en uno u otro motivo. Ejemplo típico. El ejemplo de mi hermano, del tema de la casa, además, bueno, roza un poco más digamos, otras explicaciones o casualidad o lo que sea, ¿no? Que digamos, puedan explicarlo. Pero sí que es cierto que cuando tú te fijas en algún objetivo o piensas en algo muy asiduamente, sí que tu cerebro empieza a captar esas sensaciones. Ejemplo, la mujer recién embarazada que empieza a ver los niños por todos lados. ¿Antes no había niños por todos lados? Sí, pero a partir de esa fijación, ¿no? El cerebro se enfoca en ese detalle, ¿no? De los niños. Ejemplo típico, el hombre que se quiere comprar un coche y que ve ese coche por todos lados de repente. ¿Ese coche no estaba? Sí, pues que antes no te habías fijado en el Toyota versión no sé qué que pasaba por delante de ti, ¿no? Entonces, bueno, ese es el SAR sí que explica muchos de los acontecimientos sincrónicos que son falsamente sincrónicos. Realmente es simplemente que tenemos un foco establecido, ¿no? Otro es el sesgo de confirmación. Evidentemente, el sesgo de confirmación es otro recurso psicológico que lo que hace es hacernos decantar por una u otra explicación dependiendo de nuestros conocimientos previos. Ejemplo, si yo creo en la reencarnación, cualquier cosa que me expliquen de la reencarnación va a reforzar mi creencia, mientras que lo que me digan en contra, digamos, lo dejaré un poco al lado. Es un engaño, autoengaño, digamos, pero que también a la hora de investigar hay que dejarlo un poco aparte para no cerrarnos mucho a uno u otro campo, ¿no? Hay otra explicación, ¿no? Que es la que un poco, entre comillas, defendemos nos parece razonable y que además no es ninguna locura. Hay investigaciones que están haciendo actualmente científicamente, ¿no? Que es el proceso de transferencia de información. Eso que llamamos telepatía, pero sin que sea algo demasiado explícito. O sea, no es una cuestión de que yo digamos, me pueda comunicar directamente con las palabras que quiera con una persona, sino que ese sentimiento, una cierta emoción, se puede llegar a transmitir a distancia, ¿no? Es una teoría posible y es una teoría que se está estudiando. O sea, investigaciones de telepatía, veremos a continuación que hay un montón, ¿no? de investigaciones al respecto. Si hay un montón de investigaciones, será porque hay algo que todavía no está explicado acerca de ello, ¿no? Incluso, y que posiblemente tenga que ver con la propia morfología de nuestras neuronas y de lo que desconocemos todavía del proceso de transmisión y de fijación de la memoria. O sea, que todavía hay mucho que investigar en ello. Y, por supuesto, pueden ser señales que nos manda el universo al que pertenecemos, eso que hemos visto, que es mucho más grande que nosotros, o un dios, o lo que queramos creer, ¿no? O guiños del destino, para quien crea en el destino. Esto, mira pasando, Iván. Esto es nuestro cerebro. Es un modelo, espérate un momento, que está un poco descatalogado porque realmente hay más interacción, ¿no? Es un modelo que se propuso hace ya bastantes años, pero que nos explica muy bien cómo se ha desarrollado nuestro cerebro a lo largo de la evolución. El primer cerebro que aparece, sí, te por ahí.
El primer cerebro que aparece, digamos, es el complejo R, el complejo reptiliano. Complejo reptiliano porque era lo que compartimos con nuestros parientes los reptiles, porque son parientes nuestros. Ahora lo veremos, ¿no? Siguiente, Iván. Este complejo lo que es simplemente es que nos rige nuestras funciones vitales, la supervivencia. El instinto de supervivencia, ese instinto que la gente cuando se queda en mitad del Everest y no sabe reaccionar, parece que le sale algo de dentro. Eso lo rige fundamentalmente el complejo reptiliano. Esa parte de ahí, ese tronco cerebral y ese cerebelo, que es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Siguiente. Luego está el sistema límbico, dale, Iván, que es el que produce las respuestas fisiológicas, los instintos más humanos, ¿no? Los miedos, la personalidad, la conducta. Esto ya lo compartimos con los mamíferos, con casi todos los mamíferos, y son nuestras emociones, digamos el sistema que rige nuestras emociones. Entre estos dos sistemas, no sé si os sonará en tema de marketing el tema de la zona de confort, la zona en la que nos permanecemos y demás, porque es confortable. Estos dos se encargan de que permanezcamos en nuestra zona de confort si no los dominamos con el neocórtex, que es la siguiente zona, ¿no? Estos dos no son conscientes. Estos dos están relacionados con el subconsciente y con el inconsciente. No son conscientes salvo que los controlemos con el neocórtex. ¿Dale, Iván? ¿Sigue? ¿Otra vez? El neocórtex es la zona más evolucionada, la zona que compartimos también con muchos otros mamíferos, pero que tenemos más desarrollada todos los simios y todos los Homo, los del género Homo, ¿no? Rige la racionalidad, el pensamiento consciente, controla las emociones, si lo entrenamos, y por supuesto es el responsable de todas nuestras capacidades de conocimiento y del lenguaje humano. Gracias a ese cerebro, bueno, eso, déjame un momento, gracias a ese cerebro y cómo funciona y cómo se comunican, es gracias a lo que somos las personas que somos. Es digamos, el cerebro, como todos sabemos, es el núcleo central de todo el sistema nervioso, ¿no? Dale, Iván. Esto que os enseño son unos tío-abuelos nuestros. No son reptiles, ya eran sinápsidos. Los reptiles eran saurópsidos, que se separaron hace bastantes millones de años. Estos bichos tenían unos 300, aparecieron hace unos 299 millones de años. Tenían ese cerebro reptiliano. Realmente ese cerebro reptiliano proviene de estos, no era reptiliano. Estos ya no eran reptiles, aunque durante mucho tiempo se llamó pelicosaurios, pero ya desde hace tiempo se han separado de los reptiles. No eran reptiles, pero sí tenían ese aspecto casi reptiloide, ¿no? Hasta que llegaron, pues ya por evolución a los mamíferos. Y por supuesto había un montón de clases, ¿no? Ahí vemos un poquito la silueta de una persona, cómo sería de alta esa especie de membrana que tenían, que se decía que para regular el calor y demás. ¿Sigue? Bueno, aquí no sé si Hanna tiene algo que decir al respecto, pero bueno, lo que contamos antes de la parte consciente y demás, la lógica racional, nuestros conocimientos, lo que sometemos a examen, está en la parte consciente, en la parte del neocórtex, fundamentalmente. Los miedos y emociones están en el subconsciente y en el inconsciente, pues sobre todo la supervivencia, ¿no? Hay una parte ahí que preconsciente que era una fase intermedia que interpretaba Freud, ¿no? Pero bueno, que sería esa comunicación entre consciente e inconsciente, pero por supuesto todos se comunican. Uno nos mete en miedo para que no salgamos de la zona de confort y por supuesto nos lanzan mensajes. Aquí vamos a una parte fundamental, los sueños. ¿Qué pasa con los sueños? ¿Y qué pasa con los sueños? Que también se aplica un poquito al tema de sincronicidades, ahora veremos, ¿no? Nuestra teoría de transmisión de información es que durante los sueños, bueno, en general, cuando tú sueñas, cuando tú vives a lo largo del día, todo se va almacenando en el subconsciente. Durante el sueño se libera esa información. Información de la que tú probablemente no has sido consciente, pero que se libera en el sueño, en forma de arquetipos, en forma de símbolos, de metáforas, ¿no? Y Alejandra. ¿Tiene micro? Sí, espera. Pero, vale. Pero lo que has dicho antes del SAR, del sistema, que lo que nos hace es que cuando estamos dormidos, esa información que hemos recapacitado durante el día, el SAR lo que nos permite es que se introduzca en nuestro cerebro, en nuestras células y también en nuestro subconsciente, ¿no? Y lo que Freud también decía es que era el preconsciente un poco donde se almacenaban esos sueños, porque realmente no los podían almacenar en
en un sitio en concreto, ¿no? Porque no era consciente, tampoco era subconsciente, ¿no? Entonces, pues... Pues curioso. Y sobre todo que todo esto, lo que primero, el foco principal es que nuestro cerebro es bastante más complejo de lo que creemos. El foco secundario es que todo esto que capta el subconsciente se libera en el sueño. Hay sueños que son, llamamos premonitorios, ¿no? Que alguna gente por aquí sé que ha tenido, de los que no han venido a ver y demás, y que de alguna manera esos sueños premonitorios es información sutil, muchas veces que podemos captar, que a lo mejor no somos conscientes que la captamos, pero la captamos a lo largo del día y que se libera en forma metafórica durante el sueño. Y ahí está el tema de la transferencia de información, ¿no? Es esa capacidad de transferir. La transferencia de información tal cual es la capacidad de transferir datos de un origen a otro por un medio determinado. El problema que tenemos con esta teoría a nivel mental es que con la telepatía no hay medio, ¿vale? Rein, los experimentos de Rein durante los años 50 y 60, con las cartas Zener, que muchos conocerán, y vamos a poner un gráfico, pero no nos ha dado tiempo. Lo que decía es que en una serie de por supuesto, de ensayos a nivel de telepatía y demás, ¿no? Con las cartas para ver si adivinaban la forma de las cartas y demás, sí que halló que había una, digamos, tasa de acierto por encima de lo que estadísticamente sería razonable, pero que no había, digamos, una conexión temporal ni de espacio. Es decir, que la transmisión de información no correspondía, no tenía digamos, fronteras en el tiempo ni en el espacio. Es decir, no obedecía esas fronteras. Entonces, el problema que tenemos es el medio. Eso es lo que se está investigando actualmente, ¿no? Respecto a esto, mi hermano comentaba el tema de utilizar ordenadores con cables y demás. Incluso hace muy poquito, bueno, hace unos años, creo que a 2009 por ahí, se consiguió transmitir información de un cerebro a otro de números de 0101, de números simplemente binarios, de una cabeza a otra. Y hace poquito, en 2014, ya se consiguió transmitir una palabra, conectados a ordenador, insisto. Ahí hay un medio, ¿no? Pero bueno, se ha conseguido directamente con el pensamiento transmitido a ordenador. Y hay muchas experiencias que nos dicen que hay algo más por ahí. Estudios científicos. Sigue, Iván. Bueno, lejos de que esto pueda parecer un poco flapper, digamos, que puede parecer un poco loco, hay muchas universidades, sobre todo fuera de España. En España también hay algunas universidades que dedican parte de recursos, sobre todo investigadores, ¿no? como Óscar Iborra, que se me ocurre a la Universidad de Granada, que no tiene un departamento dedicado a ello en exclusiva, pero que sí que se dedica a hacer algunas investigaciones al respecto, ¿no? Bueno, hay universidades con departamentos dedicados a estudios parapsicológicos. En la actualidad, en la Universidad de Edimburgo, en la Universidad de Adelaida, en el sur de Australia, en la Universidad de Arizona, ahí hubo varios programas desde 2006, actualmente está el programa Sofía de investigación, y por supuesto en Suecia, en Ámsterdam y demás. En la Universidad de Harvard, hasta 2008, también hubo unos programas de investigación, aunque los últimos ya eran un poquito para desbancar, simplemente para explorar qué anomalías, entre comillas, cerebrales tenía la gente que creía más o que tenía experiencias más parapsicológicas, telepatía y demás. Esto es una investigación de Rupert Sheldrake, que ha sido también muy criticado porque es, dentro de la gente que investiga estas cosas científicamente, pues está más orientado a investigar qué hay en la telepatía y demás, y no es, digamos, lo estándar o lo más académico según algunos estudiosos, ¿no? Pero bueno, ahí son investigaciones, curiosamente muy reciente, respecto de test automáticos de telepatía utilizando teléfonos móviles. Dicho de otra manera, a ver, eso que cuando pensamos en una persona y que nos llame y demás, si eso tenía alguna trascendencia real o no. Y, curiosamente, sí que da unas tasas de acierto por encima de la media, ligeramente. En 3 llamadores aleatorios, pues la gente acertaba con un 41% de acierto. Si fuese simplemente aleatorio algo, sería un 33%. Sería la tercera parte, si me es un 41%, ¿no? Más o menos. Y en el caso de 2 llamadores, pues también un poquito por encima de la media en algunos casos, ¿no? Y demás. ¿Sí, Iván? Esta investigación la podemos encontrar en la biblioteca online de medicina de Estados Unidos, pero no es la única. ¿Iván? Es que encontramos, si buscamos telepatía, encontramos más de 264 artículos científicos de investigación al respecto,
con uno u otro signo, mirando si hay alguna anomalía a nivel cerebral o simplemente estadísticamente qué es lo que pasa allí. Y bueno, y por supuesto, hay que tener en cuenta que esto de las sincronicidades, que ahora se llama sincronicidades, que queda muy bien, que lo acuñó Jung, sobre todo, ¿no? Aunque era anterior el término y demás, no es una cosa nueva. O sea, en el acervo popular están toda una serie digamos, de frases, como no hay dos sin tres, donde menos te lo espera aparece, qué pequeño es el mundo cuando te encuentras con gente. A mí me ha pasado con gente del Pardo, curiosamente, en un viaje que también era fruto de una sincronicidad además curiosa, ¿no? Si lo pongo a analizar, coincidí no con una, no con dos, con 4 personas del Pardo en la playa haciendo surf. No tenía nada que ver, hace unos años ya, no tenía nada que ver con el entorno del Pardo, pero me encontré ahí a un farmacéutico de aquí del barrio y a otra gente que jugamos al baloncesto en una especie de excursión que hicimos a ver las carabelas en Huelva y me lo encontré en un chalet cerca, pues cosas curiosas, ¿no? Pues bueno, ese tipo de cosas, de casualidades, que bueno, pues son curiosas, pues está el compañero del mundo, el mundo es un pañuelo, hablando del rey de Roma por la puerta asoma, ¿no? Etcétera. Otros casos, el de ETA. Curioso, ¿no, Iván? Sí, ahora voy a contar un caso de ETA, pero antes quería comentaros, es curioso lo que estaba hablando mi hermano sobre la transferencia de la información, ¿no? Nosotros que es un concepto que creemos bastante en la transferencia de la información, el poder a través de lo que yo estoy pensando en un momento dado, pues que esa información llegue a tu pareja, a tu amigo y por eso esas llamadas, esos WhatsApp o justo hasta a distancia con amigos de Valencia muchas veces me ha ocurrido que digo, joder, David, es que te tengo que llamar ahora, le voy a llamar y me dice, joder, Iván, estaba pensando en ti, qué casualidad, ¿no? Bueno, eso para nosotros no es algo significativamente mágico. Para nosotros es significativamente científico porque entendemos que hay una transferencia de la información de lo que yo pienso a lo que le transmito a esa persona que yo quiero, ¿no? El problema está que a día de hoy no lo sabemos, ¿no? Y fijaros qué curioso que hay ahora mismo desde hace unos años, bueno, hace ya muchos años, lo que pasa que ahora el doctor Gaona lo ha puesto muy de moda, está el proyecto Conciencia Global. El proyecto Conciencia Global, para los que los conocéis o no lo conocéis, y lo voy a resumir muy rápidamente porque no es, lo trataremos en otra charla. El proyecto Conciencia Global parte de que el poder que tiene de nuestra mente de modificar situaciones o de realmente poder anteponer o poder saber qué está ocurriendo. Me explico. Todo empieza por una especie de experimento que lo que hacen es, si en un aparato electrónico está emitiendo constantemente códigos binarios 0 y 1, pum, 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 está el 50%. Bueno, cuando se concentra la gente físicamente sin que haya ningún transmisor que esté enlazado con el ordenador, cuando las mentes se concentran en poder variar esa reproducción binaria, lo que hacen es que ese código, al 50% que iban saliendo ceros y uno, lo que consiguieron es ver que cuando la gente se concentra en ese aparato, se modifica el rango y se modifica la proporcionalidad de ceros y unos que salen. Bueno, dicho de otro modo, que cuando hay una cierta alteración emocional en un cierto conjunto, involuntaria normalmente, pero bueno, también se ha experimentado de los tipos, se produce una anomalía, se produce una modificación de ese porcentaje de 50-50, que sería 0,1-0,1-0,1. Con lo cual lo que se determinó es que el poder de la mente sí que es capaz de influir en ciertos aparatos electrónicos. A partir de ahí lo que hacen es decir, esto es un potencial, ¿no? Y lo que hacen a partir de ahí es generar esos aparatos y los ponen alrededor de todo el mundo. Os podéis meter en la página del Proyecto Conciencia Global y lo vais viendo. En España también hay. Y justo la casualidad es que justo se reflejan anomalías justo antes y después de sucesos importantes. El 31 de diciembre, justo el 31 de diciembre, en ese momento anterior y posterior, se registra una anomalía. No se registra que hay un sentimiento de alegría, no, se registra una anomalía numérica, ¿vale? Pero se registra. Y lo más importante, cuando ocurrió el 11S, que es general, que hay un sentimiento de tristeza por todo el mundo, aunque nosotros en España, aunque fuese el 11S, que luego nos ocurrió aquí a nosotros en Madrid, ese sentimiento se palpa y ese sentimiento la mente es capaz de transmitirlo a una máquina. Todavía no se sabe el por qué, pero es capaz. Bueno, pues justo
cuando aparecían esos acontecimientos, se registraban esas anomalías. Pero lo que es más es que minutos antes de que fuese a ocurrir, también se estaban reproduciendo ciertas anomalías. Esto era lo más curioso, porque a posteriori, bueno, quiere decir que sí es verdad que la mente, ese sentimiento, cuando siempre hablamos, ¿no? Esto me da buen rollo, esto me da mal rollo, ¿no? Siempre hay una percepción, ¿no? Y esa percepción sí que es capaz, esos aparatos, de registrarla, de poder captar los sentimientos que estamos percibiendo o que estamos transmitiendo en nuestra mente. Pero lo curioso es que también percibimos ese futuro que va a ocurrir. Eran horas, minutos antes, pero sí que se notaban unas alteraciones. ¿Qué son? Eso es la parte de investigación. Eso era un problema. Eso es lo que hay que investigar. Eso ya lo hablaremos en otra conferencia. Pero claro, estamos hablando de Anthony Hawkins, estamos hablando pues de Jung, pero aquí en España ocurre. Y en 1991. Y con ETA, la banda terrorista. Quizás poca gente de aquí se acuerde, ¿no? Pero ha sido portada de los periódicos, ¿no? Unos la han determinado como la casualidad permitió descubrir un coche bomba ya en Zaragoza. Otros hablan de un héroe. Este es el de La Vanguardia. Abortado un atentado en Zaragoza al averiarse un coche bomba de ETA. Vale, dice, sí, es una casualidad. Se averió. Bueno, pues eso es razonable, ¿no? Un vecino, aquí empezamos ya, un vecino evitó la matanza de Zaragoza. Otros periódicos lo tildaban como héroe. ¿Pero qué ocurrió realmente? Esto fue el 23 de octubre del 91, sobre las 6:30 de la tarde, cuando un comando de ETA, y compuesto por la conocida Idoia López Riaño, la tigresa, ¿no? Y José Luis Urrusolo Sistiaga, se preparaban para colocar un coche bomba en Zaragoza. Parece ser que cerca de una comisaría, aunque también había edificios militares, había un hospital, con lo cual no se sabe exactamente porque nunca declararon cuál era su intención, pero sí que desde luego, si no era la comisaría de policía, era pues aquellas zonas residenciales militares o el hospital, etcétera, etcétera. Pero por los atentados que estaban habiendo, lo más normal es que se dirigiesen a la comisaría de policía, porque por aquel entonces lo hacían en comisarías de policía, lo hacían en cuarteles de la Guardia Civil y bueno, en algunos otros lugares, pero la policía se decanta por eso. Bueno, ¿qué ocurrió? Que justo el Opel Corsa rojo con 35 gramos de amosal y 20 kilos de tornillería, perdón, ¿pero he dicho? Ha dicho gramos de amosal. Perdón, 35 gramos de amosal kilo y 20 de amosal, kilos de amosal, pues se quedó sin gasolina, se averió el coche. Entonces, pues salieron los terroristas, la tigresa se quedó, Idoia se quedó en el coche y salió Urrusolo y pidió ayuda a uno de los viandantes que había por ahí, un repartidor de bebida, que iba justo a ver un partido del Real Madrid, a un bar que estaba cercano. Bueno, pues entonces se pone a ayudar, van a empujar el coche, Idoia está dentro del coche y los dos empiezan a empujar. ¿Y qué ocurre? Que al solicitarla, bueno, que cuando él mira, este individuo, este viandante que le va a ayudar, cuando mira la matrícula del coche, descubre que la matrícula es Z5117U. Una matrícula falsa. La matrícula de su coche, de su Renault 11. Era la matrícula de su coche Renault 11. ¿Eso es casualidad? Lo llamaron casualidad. A partir de ahí, claro, le dice a Urrusolo, pero si está la matrícula de mi coche. Él le dice, pero ¿cómo va a ser la matrícula de tu coche? Habrá un error. Y lo que hacen Urrusolo y Idoia López de Riaño, salir corriendo y desaparecer. Dejan el coche ahí, medio aparcado en doble fila, él se va, avisa a la policía y a partir de ahí se aborta este gran atentado que iba a ocurrir. Se cuenta en pocas ocasiones, o la gente lo sabe poco, pero no nos lo inventamos, está en todos los periódicos que os hemos enseñado antes. La matrícula del coche coincidía con la matrícula verdadera. Ellos pusieron una matrícula falsa de Zaragoza para no dejar rastro, para que no pasar desapercibido, y justo la persona que llaman para que le ayude es el propietario original de ese coche, o mejor dicho, de esa matrícula. Bueno, casualidad, probabilidad, sí, podía ser probabilidad, pero ¿qué probabilidad hay de que justo sea la misma matrícula del viandante que va a llegar? ¿No? Eso es una casualidad que ya se escapa a la percepción y al razonamiento. Yo el razonamiento lógico aquí no lo entiendo, ¿vale? Siempre puede haber una probabilidad, por supuesto,
Si hablamos de números, los números todo lo pueden. Siempre hay una probabilidad para todo. Para todo lo que se nos ocurra hay una probabilidad, por muy ínfima que sea. Pero esto, justo que sea la matrícula, que ese señor pase por ahí, que iba a ver el fútbol aquel día, que se para ahí y justo le llaman y es él, no se ha dado nunca. Bueno, falso. Se ha dado también. Pasó lo mismo, me parece que en el año... En Madrid, además, fue. En Madrid, si no recuerdo Año mal... 80, creo que era. 80 y algo. En el año 87 pasó lo mismo, acabaron con el Comando Madrid, el primer Comando Madrid acabaron porque encontraron, creo que era un 600 también, con la misma matrícula de otra persona que decía que esa era su matrícula y que no podía estar ahí su coche porque su coche era de otro modelo. Bueno, pues son casualidades, son azar, son guiños, son señales. Pues no lo sabemos, claro, algunas veces cuando lo hemos hablado dicen sí, son señales, pero ¿por qué no ocurren siempre? ¿Por qué ha habido tantos atentados, ¿no? ¿Por qué se han consentido? Porque al final si esas señales nos están diciendo, oye, haz esto para que no ocurra, ¿por qué algunas veces ocurre, porque a veces no? Nosotros no tenemos la respuesta, nosotros sabemos que esto se escapa a los límites un poco de la realidad, ¿no? Entra ya en otras percepciones, no lo sabemos, pero desde luego para nosotros la probabilidad es prácticamente nula. Cuando menos es curioso. Y ya con casos curiosos, porque ya vamos terminando, con casos curiosos, bueno, este un poco más anecdótico, ¿no? El sorprendente caso de llamarse Hugh Williams, ¿no? En el 64, el 5 del 12 del 64, sucedió un naufragio de un navío en el estrecho de Menai, que es la zona irlandesa, donde mueren 60 personas y solo sobrevive uno. Esa persona se llamaba, pues, Hugh Williams. ¿Qué ocurre? Que un siglo más tarde, un siglo más tarde, en el 85 aproximadamente, 120 años, hubo otro naufragio de un navío en el estrecho de Menai, un superviviente, y ese superviviente también se llamaba Hugh Williams. No era el mismo, por supuesto, no estamos hablando de que pudiese vivir más de 120 años y como veremos mucho más, ¿vale? Pues luego, en 1820, otro naufragio de un velero en el estrecho de Menai, 24 fallecidos y un superviviente. ¿Y cómo se llamaba? Evidentemente, esta persona, pues también Hugh Williams. Son casualidades, ¿no? Por supuesto, como decíamos, no se trataba de la misma persona. Que fuese Hugh Williams un viajero en el tiempo, pues tampoco, evidentemente. Pero bueno, esto es un producto, una casualidad extraña de llamarse de algún nombre, ¿no? Y lo que nosotros siempre decimos que algunos consideran que puede haber hasta unas especies de bucles informáticos, ¿no? Donde parece ser que si te llamas Hugh Williams, pues ojo, que vas a sobrevivir, con lo cual embárcate. Bueno, tienes los dos puntos de vista. Si te llamas Hugh Williams, no pasa pues nada. Sabes que no vas a pasar nada por el estrecho de Menai, siempre que pases por ahí, por Irlanda, ¿no? Pero también, ojo, si hay un Hugh Williams en donde tú en el barco donde tú estás, pues por supuesto es mejor que te salgas, ¿no? Que te vayas, ¿no? Porque solo va a sobrevivir él, ¿no? Bueno, pues son anécdotas, ¿no? Evidentemente, la anécdota es el nombre, no la anécdota que en el estrecho de Menai naufragasen tantos barcos. Es un estrecho muy pequeñito, que prácticamente hay muy pocos metros de agua, y en con esa lo cual época, además, es normal en esas épocas que haya muchos naufragios. Lo que ya es pues muy curioso es que suceda no una vez, ni dos veces, ni tres veces. Bueno, tres veces, es lo que ha sucedido, que suceda tres veces que la misma persona se llame Hugh Williams. Evidentemente, estamos hablando, ya me hubiese sido mucho más curioso que en lugar de Hugh Williams se hubiese llamado Pedro Pérez, por ejemplo, porque al fin y al cabo, pues Hugh Williams pues, es un nombre británico, irlandés, con lo cual es común, ¿no? En aquella zona, pero no deja de ser un poco sorprendente, ¿no? Que sea la misma persona o el mismo nombre que siempre es el que se salve, ¿no? Y así ya para ir terminando, pues también caso de Émile Deschamps, ¿no? Y el pudén de Navidad, pues es un caso curioso, ¿no? Ponemos el de Émile Deschamps porque era un poeta, ¿no? Un poeta galo, francés, muy famoso, y pues tuvo una pequeña anécdota que también dejó fijada en muchos de sus escritos, ¿no? Él cuando era pequeño, pues Émile Deschamps narró que en 1805 el señor Fogerty pues le invitó o le dio pues un pastel navideño de ciruelas, ¿no? Y se quedó impresionado por el sabor, ¿no? Le pareció exquisito, ¿no? 10 años más tarde cuenta que en 1815 entró en un restaurante parisino y se encontró pues que en el menú existía ese pudín de ciruelas que tanto él añoraba cuando era niño. Bueno, pues al pedirlo, pues le dijeron que lo sentían mucho, que
no habían hecho, bueno, que no había ya pudding de ciruelas porque el último pudding se lo estaba comiendo una persona que estaba al lado, ¿no? Bueno, pues al lado justo, cuando él se vuelve, pues es el señor Fogerty, ¿no? Pues casualidad, empiezan a hablar, bueno, la forma de encontrarse les pareció curiosísima, ¿no? Ese pudding de Navidad que en un momento dado les había unido, les volvía a unir 10 años más tarde, ¿no? Pero ahí no quedó todo. Después ya de muchos años, cuando ya Émile Deschamps era un poeta contrastado y famoso francés, pues estaba celebrando una cena con unos amigos en la casa de unos amigos, ¿no? Y justo en ese momento, pues no sabemos si, porque ahí no lo explica, si en modo de conmemoración o no, pues le hacen ese pudding que tanto deseaba, ¿no? Ese pudding de ciruelas. Bueno, pues ya el entono anecdótico, ¿no? Como lo podíamos decir nosotros muchas veces. Joder, ahora solo faltaría, esto me recuerda a todos los acontecimientos que he tenido con el señor Fogerty, ¿no? Qué casualidad sería ahora que solo falta que estuviese aquí el señor Fogerty. Bueno, pues al ratito el señor Fogerty aparece por allí. Tenía una cena cercana, le habían dado mal la dirección y se presentó en esa casa. Bueno, la coincidencia ya de los dos, del señor Fogerty ya anciano y él ya con unos años, ya una persona madura, pues fue una de las sincronicidades antiguas que el señor Émile Deschamps siempre contaba en muchísimas de sus narraciones y que le hicieron pues ver la vida pues de una manera diferente, porque la persona, el vínculo, el pudding era lo de menos, el vínculo que tenía con el señor Fogerty, porque fue aquella persona que le dio por primera vez ese pastel que tanto amaba, ¿no? Pues el reencontrarse con él era lo que siempre él buscaba y se había encontrado siempre a través de ese pudding, ese nexo que era el pastel de ciruelas, ¿no? Evidentemente luego esto ya como buen poeta en sus narraciones lo cuenta pues en un tono muy, muy poético, ¿no? Pero no deja de ser curioso, ¿no? Y yo creo, bueno, pues hay tantos y tantos casos que pueda haber, como el de Paul Kalmer, ¿no? Un famoso biólogo australiano que definió la ley de las sincronicidades como una serialidad, ¿no? Él decía que las sincronicidades no pasan una y luego te pasa otra, no, que hay una serie que cuando te tienen que ocurrir te van pasando una serie de sincronicidades, de sucesos, de señales que van a hacer, como decíamos al principio, como hemos repetido tantas veces a lo largo de hoy, que van a hacer o van a guiarte, te van a señalizar un camino que debes coger. Bueno, pues este famoso biólogo, que luego tuvo algún problema, ¿no? Pues él escribió un libro donde tenía cientos de sincronicidades que le ocurrían a él y a su entorno, ¿no? Pero cuenta siempre una, o nosotros hemos sacado una que se cuenta muy constantemente, que era que su mujer en la sala de espera del médico pues empezó a hojear una pequeña revista que había allí en la sala de espera mientras entraba, ¿no? Y vio unas fotos impresionantes, unos dibujos de un pintor. El pintor se llamaba Svalbard, no sé si lo diré bien, ¿no? Pero bueno, Svalbard, le parecieron fantásticas y pensó que esos originales los tenía que ver. Dicho y hecho, entre comillas, dicho y hecho la señal, ¿no? Porque en ese momento la recepcionista de la clínica o de ayudante, ¿no? Ayudante, pues nombraba a la señora Swat y decía, ¿está la señora Swat por aquí? Tiene una llamada de teléfono. Evidentemente no era lo mismo, pero ella está leyendo una revista y está encontrando un nombre y se está quedando con ese nombre porque quiere ver los originales y justo otra señal le dice, efectivamente, tienes que ir a ver a ese pintor y a ver a esa persona. ¿Y cómo lo hace? Pues recalcándole a través de esa señal, de ese otro nombre, de otra persona que estaba allí, diciendo que si estaba la señora Schwartz, que pasase o que tenía una llamada telefónica. Bueno, pues en el fondo, aunque queda muy bonito decirlo, son cosas que nos pueden pasar a todos a día. A todos, yo creo, que si empezamos a hacer una retrospectiva de nuestra vida, pues podemos ver que algunas de esas señales, ostras, pues a lo mejor han influido más de lo que veíamos, ¿no? Y a lo mejor no eran tan casualidades y tanto azar, ¿no? Y que la probabilidad ahí de que ocurra, pues no está tan clara, ¿no? Pues esto, en definitiva,
pues viene a contar lo que son el tema de las sincronicidades muy por encima, una pincelada a este mundo que realmente nos empieza a apasionar, o a mí me empieza a apasionar desde que hace 1 año y medio empecé a ver este tema de una manera un poquito más de investigación, y a partir de sucesos que me iban ocurriendo, ¿no? O que, como algunos que ya he contado. A partir de ahí, evidentemente, el que busca pues siempre está muchísimo más cercano al que le ocurran las cosas, o justo a decir que esto se tilda, o esto, digamos, que si yo creo en estas cosas, pues a todo le voy a sacar una posibilidad, ¿no? Sin embargo, si soy mucho más escéptico, pues posiblemente no se la saque. Pero si reflexionamos un poco qué es el sentido que le tenemos que dar a esto, reflexionamos un poco sobre nuestra vida, sobre los acontecimientos que pasan, y abrirnos un poquito más a observar el mundo, pues quizás nos demos pues observemos cosas que ahora mismo estamos dejando de un lado, y que quizás en un futuro no sean misterio y sean realidad, porque yo siempre cuento el mismo caso. Hace 100 años había astrónomos que decían que en ciertos planetas, ellos hacían ya hipótesis, ¿no? No podían observarlo ni contrastarlo científicamente, pues decían que en ciertos planetas había indicios de que podía haber existido vida y que seguramente existía agua. Bueno, estos astrónomos científicos de su época en muchísimas ocasiones perdieron su carrera. Fueron ninguneados por la comunidad científica, porque estaban aportando unas ideas un poco rocambolescas que se salían del patrón de la ciencia actual. Y curiosamente, ahora mismo, pues todos los científicos no ponen ninguna pega en que la vida la van a encontrar en 5 o 10 años. Vida, evidentemente, microscópica, etcétera, etcétera. Pero ya no ponen ningún reparo en ello. Y, por supuesto, en la gran parte de planetas ha podido o existe agua. Es uno de los principios para el origen de la vida. Con lo cual, lo que siempre decimos, que evitando a aquellos investigadores que se intentan lucrar con el tema de misterio y te venden todo para conseguir réditos, tanto pues en televisión, en radio, cuando escriben libros, pues que nos abramos un poco más, porque lo que hoy quizás no sea ciencia, mañana posiblemente será. Entonces, siempre tenemos que tener esa imagen y estar un poquito abiertos a este mundo. Y como yo siempre digo, y me gusta comentar, la vida de cada uno de nosotros se rige por 3 aspectos fundamentales, ¿no? El ser, el hacer y el tener. El ser es quienes somos, ¿no? Nuestra conciencia más interior, nuestro orgullo, nuestros valores, nuestra sabiduría interior, esa que muchas veces tenemos ahí apartada, ¿no? El hacer es lo que hacemos, ¿no? El trabajar para vivir, el trabajar para conseguir cosas, el formar una familia, lo que te guste, ¿no? El tener, ¿no? El dinero, amigos, coches, ¿no? Pero el problema está que construimos el ser desde el hacer y desde el tener. Nosotros queremos tener primero, queremos tener dinero, queremos tener un mejor trabajo. A partir de ahí decimos qué tenemos que hacer y luego quién somos. Y estamos perdiendo esa filosofía ancestral que es, primero sepamos quiénes somos y a partir de quiénes somos creemos, formemos el hacer y a partir de hacer el tener. Lo que pasa que en este mundo globalizado, pues partimos de la base equivocada, que queremos tenerlo todo, y al final, pues nuestros egos, nuestras personalidades, no son realmente las que en el fondo tendríamos que tener. ¿Por qué? Porque están mediatizadas pues por ese tener y por ese hacer que no es el que deberíamos. Con lo cual, yo siempre digo que intentemos construir un poquito más el ser que llevamos cada uno de nosotros, dejémonos de influenciar por tanta globalización, por tantas estereotipos, por tantas mentiras que nos cuentan. Y en uno de nuestros programas que tuvo mucha aceptación hablamos del cambio climático, lo traeremos aquí si Manuel no quiere. Y bueno,
reflexionemos sobre todo, no dejemos creer en todo lo que nos cuentan, que eso es lo fácil, nos creemos todo lo que nos cuentan, no, reflexionar, indagar y a partir de ahí, teniendo un análisis reflexivo, podremos ver cosas que de verdad son muy distintas a las que nos han contado. Y bueno, por mi parte, pues nada más. Tenemos algunas frases, ¿no? Algunas frases, ¿no? Que te ponemos siempre al final, como la de Galileo Galilei, que decía que las matemáticas son el alfabeto del cual Dios ha escrito el universo, ¿no? Porque según Galileo y también Einstein, existen patrones fijados matemáticos de la naturaleza. La naturaleza y el universo, sobre todo, está fijado matemáticamente. Todo tiene un patrón y hay una ecuación para casi todo ahora. Sí, más o menos sí. Nuestra compañera Handla, ¿no? Bueno, decía que la sincronicidad une sucesos que cobran sentido para quien lo experimenta. Ya lo hemos hablado. Tenemos que ver que cuando nos ocurren estos sucesos, a lo mejor para ti no tienen la repercusión que para mí, ¿no? Como me ocurrió, si yo estoy intentando vender la casa y un anuncio de venta de casa, pues seguramente ¿cuántas personas ven ese anuncio en un momento determinado? Pues muchísimas, pero solo me está llegando a mí, a esa persona que realmente está captando que puede ser que para él sea esa señal, ¿no? Y que el ser humano busca patrones que ordenan ese significado, ¿no? Y esto nos ha ayudado a sobrevivir desde los tiempos... Exactamente, nuestro sentido atencional. En ese momento, nuestro cerebro está atento a cualquier estímulo que tenga relación con la idea que nos está obsesionando en ese momento, ¿no? Entonces, a lo mejor somos más capaces de estar atentos a aquello, ¿no? Pasa muchas veces... Pasa con el tarot, ¿no? Que puede ser otro tema, ¿no? Pero podemos una persona puede ir a la tarotista, ¿no? Y le está diciendo, pues mira, hoy se van a fijar en ti 10 hombres, ¿no? Y a lo mejor en ese momento vamos por el metro y nos fijamos en que 10 hombres nos están mirando, pero simplemente es porque otros días anteriores no nos hemos fijado en los hombres, ¿no? Hemos cogido el metro como si nada, ¿no? Muchas veces nos fijamos en esta atención. Eso no quiere decir que no sea real, que no podemos nosotros idear una idea en nuestra mente y que podamos proyectarla a través de la acción, que nosotros pensemos en algo y se pueda desarrollar. Puede ser, y hay investigaciones, como ya hemos dicho, que se suceden, pero para mí el 80% de las veces es que estamos atentos a ese problema, a esa obsesión que tenemos en nuestro cerebro. Y como somos un grupo de Planeta Incógnito donde caben todas las opiniones, pues tenemos a nuestra antropóloga que nos dice, poner la frase, por favor, ya que no voy a poder estar, y siempre nos dice, cada día hay miles de millones de coincidencias que no ocurren y no las recordamos. Y dice, pero las que sí ocurren se quedan grabadas en nuestra mente y acabamos llamándolas coincidencias a hechos que son meras probabilidades matemáticas. Bueno, una persona racionalista, ¿no? Un poco en la línea también de lo que decía Hanna, aunque Hanna dice que por lo menos el 80%, ¿no? Pero que todo es matemática. Que hay muchas coincidencias que no son más. Pues sí, pues la naturaleza todo es matemática. Hablaremos en alguna ocasión de esos códigos secretos de la naturaleza, ese número áureo, ¿no? Que tanto da que pensar, ¿no? Pero bueno, como veis, hay opiniones para todo. Hola, nuestro compañero Javier Cabrejas, que es investigador del fenómeno de sincronicidades y que para él, sin duda alguna, dice que estas sincronicidades, estas casualidades, pues poseen una coherencia, una experiencia vital del ser y que tiene una belleza pues inherente. Para mí, comparto parte de lo que dice, ¿no? O Stephen Hawking, ¿no? Donde dice que Dios no solo juega a los dados intentando dar contrarrestando las palabras de Einstein en su momento, ¿no? Dice, a veces también echa los dados donde no pueden ser vistos, ¿no? Bueno, o me quedo con mi frase, ¿no? Las coincidencias significativas no son más que las conexiones de cada persona con el entorno que nos rodea, ¿no? Este universo está muy vivo y es inteligente. Lo que pasa es que tenemos que empezar a ver el por qué ocurren las cosas. Y bueno, y con esto pues damos por acabada la charla. Si alguno tiene alguna pregunta, pues estaremos encantados de responderla si la sabemos. Si no, pues nada, nos quedamos con esto. Muchas gracias y esperemos veros en la próxima charla, conferencia.